Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver la última parte de la unidad 6, en la que vamos a ver la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. ¿Sí? Vamos a ir al PowerPoint a hacer una pequeña introducción, ¿sí? Ven que me viene muy adelante. Bueno, vamos a empezar. Ecuaciones diferenciales de orden superior. Si recuerdan, cuando empezamos esta unidad, yo les expliqué que el orden de la ecuación diferencial estaba dada por la derivada de mayor orden en esa ecuación diferencial, ¿sí? No vamos a ver métodos nuevos, ¿sí? Si bien vamos a ver un algoritmo nuevo que es el de Runge-Kutta para sistemas de ecuaciones, y lo que vamos a hacer es transformar este problema de valor inicial que tiene como ejemplo, les voy a dar una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Tenemos que transformar esta ecuación diferencial, ¿sí?, en dos ecuaciones diferenciales ordinarias, pero de primer orden. Ustedes algo vieron en el práctico, ¿sí? Pero si nosotros tuviéramos este problema de valor inicial donde tienen una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden porque tienen esta derivada, esperen que voy a marcar con el puntero, esta derivada es una derivada segunda, entonces la ecuación diferencial ordinaria es de segundo orden. Estas son las condiciones iniciales, ¿sí? ¿Cómo se lee esto? Cuando x vale 0, y vale 1. Y cuando x vale 0, la derivada de y con respecto a x en x igual a 0 es igual a menos 1. La pregunta de este problema es cuánto vale y cuando x es igual a 1. De esta forma ustedes tienen definido un problema de valor inicial de esta forma. Lo que tenemos que hacer es transformar esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden en dos ecuaciones diferenciales de primer orden, para poderla resolver, por un lado, con un método numérico que se llama método numérico de Runge-Kutta, que es para sistemas de ecuaciones, y también vamos a ver, no en este video, sino en el que sigue, dos funciones incorporadas que tiene MATCAD, que son ODESolve y RKFixer. Antes de ir a MATCAD, vamos a ver cómo transformamos esta ecuación diferencial en dos ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Tienen esta ecuación diferencial, que de hecho es un ejercicio de la guía, no recuerdo bien cuál, pero es un ejercicio de la guía, ¿sí? Después se fijan, creo que es el octavo. Esta es la ecuación diferencial, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es despejar de la ecuación diferencial, de esta que está acá, la derivada de mayor orden, en este caso esta derivada segunda. Entonces, estos dos términos pasan para este lado restando y les queda esto. Luego tenemos que hacer un cambio de variable, es decir, utilizar una variable auxiliar, que en este caso le vamos a llamar z, y vamos a decir que z es la derivada de y con respecto de x. Si nosotros derivamos esta variable nueva z con respecto a x, la derivada de z con respecto a x es la derivada segunda de y con respecto a x. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer luego es sustituir en la ecuación diferencial de orden superior. ¿Sí? Ustedes habíamos quedado acá, ¿sí? Habíamos despejado en este paso, habíamos quedado en que la derivada segunda de y con respecto a x es menos 2 derivadas de y con respecto a x menos 2y. Reemplazando esta derivada acá, ¿sí?, y esta derivada acá, les queda que la derivada de z con respecto a x va a ser menos 2z, ¿sí?, porque dijimos que z era la derivada de y con respecto a x, menos 2y. De esta forma les queda la ecuación original, ¿sí?, esta ecuación original que está acá, les queda reemplazada por dos ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. La primera ecuación diferencial va a ser esta, ¿sí?, z es igual a la derivada de y con respecto a x, y la segunda ecuación diferencial de primer orden va a ser que la derivada de z con respecto a x es menos 2z menos 2y. Entonces,
este problema de valor inicial, que tiene una ecuación diferencial de segundo orden, queda descripta por este nuevo problema de valor inicial con dos ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Porque la mayor derivada, el orden de mayor derivada en estas dos ecuaciones es 1, y con estos valores iniciales. ¿De dónde salen estos valores iniciales? Cuando x es igual a 0, y es igual a 1. Esto es esto. El problema de valor inicial decía que la derivada de y con respecto a x para x igual a 0 era igual a menos 1, y como la derivada de y con respecto a x, ¿sí? La derivada de y con respecto a x es z, entonces z cuando x es igual a 0 es igual a menos 1. La pregunta de este problema de valor inicial es ¿cuánto vale y cuando x es igual a 1? ¿Sí? Lo único que le faltaría para resolver este problema es el valor de h, ¿sí? Para determinar el número de subintervalos. Recuerden que ya lo habíamos visto, que el rango entre x inicial y x final se dividía en n subintervalos de ancho h, ¿sí? Generalmente en los ejercicios nosotros les damos los valores. Creo que para este ejercicio es 0,01, ¿sí? Ahora sí vamos a ver el método de Runge-Kutta para sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cuáles son los datos que le tenemos que dar a MATCAD? Las dos ecuaciones diferenciales, ¿sí? F1 y F2, que para este ejemplo son esta ecuación y esta ecuación que está acá, y los valores iniciales, x0, y0, z0 y el x final. Y por último, el número de subintervalos. ¿Cómo definen estos valores iniciales? Leyendo esto que está acá. Esto que está acá dice que cuando x es igual a 0, entonces x0 va a ser igual a 0, y 0, o sea, y el valor inicial de y es 1. Cuando x es igual a 0, el valor de z, que va a ser z0, es menos 1. Y la pregunta es cuánto vale y cuando x es igual a 1. Entonces x final es 1. Teniendo el valor de h, el número de subintervalos queda definido como xf menos x0 dividido h. ¿Sí? Esto es lo mismo que vimos para el Runge-Kutta con una sola ecuación diferencial. Y este que está acá es el algoritmo que vamos a programar en MATCAD. Si se fijan, es bastante complejo, tiene muchos pasos, ¿sí? Pero no es difícil de programar, ¿sí? Es bastante simple, ¿sí? Ahora vamos a ir a MATCAD. Como siempre, esta parte la vamos a hacer rápido, ¿sí? Tenemos que darle un valor, un nombre, perdón, al algoritmo. ¿Y de quién va a depender? Va a depender de F1, de F2, de X0, de Y0, de Z0, de XF y de N. ¿Sí? Abrimos la paleta de programación y comenzamos a programar. Primer paso, hacer h igual xf menos x0 dividido n. Paso 2, hacer y igual a 1. Se los voy a hacer con mayúscula para que les quede igual que en el algoritmo que tienen cargado en autogestión. Y igual a 1. Tercer paso, mientras y es menor o igual que n, entonces acá empezamos con los pasos. Ojo cuando lo programen, sigan paso por paso esto, ¿sí? Porque si no, se les puede complicar. Y encontrar el error acá es bastante complicado. K1 va a ser igual a F1 valuado en X0, Y0, Z0. C1 es igual a F2 valuado en X0, Y0, Z0. Acá vamos con K2. K2, si se fijan, está evaluado en 3 puntos que cambian, ¿sí? K2 es igual a F1,
Acá que tienen que poner los 3 puntos en los que tienen que evaluar, donde tienen sumas, restas, divisiones, sumas y divisiones y multiplicaciones, le conviene abrir y cerrar paréntesis y que les deje el placeholder, porque si no, a veces se confunden y cierran el paréntesis o se olvidan de cerrar el paréntesis, ¿sí? Si se fijan, yo siempre abro y cierro el paréntesis y dejo el placeholder para completar. X0 más h sobre 2 va a ser el primer punto. Y 0 más h sobre 2 por K1. Acá me faltó un 2. Por K1, coma, Z0 más h sobre 2 por C1. ¿Sí? Corrérselo porque no lo van a ver más. En breve. Vamos con C2. Es igual a F2, valuado en X0 más h sobre 2, coma, y 0 más h sobre 2 por K1, Z0 más h sobre 2 por C1. Voy por acá, a ver si me perdí yo. Voy por el paso 7, ahora vamos por el paso 8. K3 igual F1 valuado en X0 más h sobre 2 y 0 más h sobre 2 por K2, Z0 más h sobre 2 por C2. C3 igual F2, X0 más h sobre 2 y 0 más h sobre 2 por K2, 0 más h sobre 2 por C2. Vamos por el paso 10. K4 es igual a F1 valuado en X0, perdón, no H. X0 más H y 0 más H por K3, Z0 más H por C3. C4 es igual a F2 valuado en X0 más H, y 0 más H por K3, Z0 más H por C3. Los nuevos valores de I0. I0 va a ser I0 igual a I0 más H sobre 6 por K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Voy por el paso, ya me perdí, 13. Z0 va a ser igual a Z0 más H sobre 6 por C1 más 2C2 más 2C3 más C4. X0 es igual a X0 más H y es igual a I más 1.
Y ahora lo que tienen que hacer es salir del while, agregar una línea, ¿sí?, fuera del while, y le tienen que pedir que les devuelva i0. Con este algoritmo lo que van a tener, ¿sí?, es el valor de la variable i en x final, ¿sí?, en el x igual a 1 para el ejercicio que habíamos hecho. Si ustedes lo que quieren saber es el valor de la derivada, en vez de pedirle que les devuelva i0, le tienen que pedir que les devuelva z0, ¿sí? Generalmente lo que queremos saber es el valor de la función, ¿sí? Pero en el caso de que quieran saber el valor de la derivada, tienen que programarlo exactamente igual y acá pedirles que les devuelva el valor de z0, si lo que quieren es el valor de la derivada en el punto de x final. Es medio difícil que yo les pueda mostrar todo el algoritmo para que ustedes lo vean, porque si se fijan es bastante largo, ¿sí? Pero si ustedes siguen paso por paso el algoritmo que está subido en autogestión, no van a tener problema, ¿sí? Ahora vamos a resolver el ejercicio ese que habíamos visto, que habíamos despejado las dos funciones, ¿sí? F1, recuerden que le tenemos que dar al algoritmo todos estos datos que están acá. F1, F2, X0, Y0, Z0, XFN. F1, si se acuerdan, ¿sí?, va a ser igual a Z. ¿Sí? A ver, vamos a volver al PowerPoint. Y yo lo que voy a hacer es traerme el problema de valor inicial de marcada si ustedes lo van siguiendo. Uy. Esperen que voy a marcar. Ah, no me lo pego. Espérenme un segundo que traigo el algoritmo. Perdón, el problema de valor inicial. No se va a ver nada. Bueno, no lo vamos a poder ver, pero sí, si ustedes recuerdan, se los voy a llevar a PowerPoint. Esta va a ser F1, esta va a ser F2, ¿sí? Y estos van a ser los valores iniciales. Entonces, allá vamos a marcar. F1 es Z. F2 es igual a menos 2Z menos 2i, habíamos dicho. X0 es igual a 0. XF es el valor al cual queremos saber i, era igual a 1. Y 0 es igual a 1. Z0 es igual a menos 1. H es 0,01, me parece en ese ejercicio, si no cambien ese valor es lo mismo. De acá, n va a ser igual a xf menos x0 dividido h. Si quieren saber cuánto vale n, se lo piden a MATCAD, ¿sí? Es 100. ¿Estamos? Lo que queda es traer el algoritmo y ver cuánto vale i en esa ecuación diferencial de segundo orden para cuando x es igual a 1. Cuando x es igual a 1, ¿sí? Para x igual a 1, y es igual a 0,199. ¿Estamos? Si yo lo que quiero saber es cuánto vale la derivada de y con respecto a x, ¿sí?, el valor de z, lo único que tengo que hacer acá es, en vez de pedirle que me dé y0, que me devuelva z0. Entonces, para x, esto no hace falta, se los doy como para que ustedes lo sepan, ¿sí?
Z es igual a menos 0,508. El valor que nos pide el problema es Y, no Z, ¿sí? Pero en el caso que ustedes quieran saber cuánto vale Z, o sea, cuánto vale la derivada de Y en ese punto, por el motivo que sea, lo único que tienen que hacer es escribir de nuevo todo este algoritmo, ¿sí? Y pedirle Z en lugar de Y. ¿Sí? Lo voy a dejar bien hecho, ¿sí? Para que lo vean bien, ¿sí? Lo que les pide el ejercicio es esto, ¿sí? Yo como extra les di que la derivada de Y con respecto a X para X es igual a 1 es este valor, ¿sí? Esto es, ¿sí? El método de Runge-Kutta. Para que el video no sea tan largo, porque si no después subirlo al aula virtual es muy lento, yo voy a cortar este video y les voy a subir otro video con las dos funciones que tiene incorporada MATCAD para hacer esto mismo sin la necesidad de programar un algoritmo.